Hola muchachos, les mostraré en este video ciertas eh, partes que tiene el cuerpo, ya sean células, sistema nervioso, sistema inflamatorio, que producen protección al cuerpo cuando uno se corta. Hay muchas cosas muy importantes que podemos observar y que contienen células, como así es el sistema nervioso, que lo estamos viendo en este momento, que transfiere energía, información, también la sangre, que es venas y arterias donde se conduce todo el material de oxígeno. Asimismo, también pues células del nacimiento, el ADN o los cromosomas que ahí se ven en este instante. Todo esto es parte interesante. También contenemos, pues cierta manera, lo que es el cuerpo. Si observamos, hay órganos internos, músculos, que contiene todo el organismo y que están pues divididos, y estos transfieren pues como que el sistema nervioso transfiere ciertas eh, receptores, los cuales les da información a los músculos, asimismo cuando comes, asimismo cuando respiras. Todo es parte importante. Esos son células musculares, un músculo liso del cual se mueve, o como el corazón y sus funciones. Todo esto es interesante y muy importante. Para dar inicio a esto, pues el cuerpo es lo más importante que tenemos. Pero para ser más específicos en el tema de criminología, pues ha de ser muy sencillo lo que vamos a explicar. Lo primero, hay que tener en cuenta que el cuerpo humano tiene ciertas regulaciones. Estas pues se le conoce como la homeostasis, porque es una regulación que debe de contener el organismo, dado a que todo tiene una función y tiene cierta forma de trabajar. Si pongo un bosquejo de momento, aquí tenemos un prototipo de lo que es el cuerpo humano. Aquí les dije, está en posición de bipedestación, como lo podemos observar. Lo que les comenté, eh, por ejemplo, lo que es las manos, cómo están colocadas. Esto es parte importante para localizarnos. Además, cómo se encuentra. Esto que caminamos en dos pies, por eso se le conoce como bipedestación, no somos cuadrípedos. Eso era antes, se conocía la forma de caminar, pero pues siendo la evolución se ha modificado. Por ejemplo, aquí lo importante es que al lado izquierdo tengo varias símbolos o imágenes donde pueden ver de cierta manera. Si vamos quitando uno por uno, vamos conociendo cada parte que tenemos del cuerpo. Por ejemplo, en este caso, si colocamos esto, al quitar la piel, el órgano más grande del cuerpo, que es la piel, queda lo que es las partes de lo que es la piel, el músculo. Alrededor del músculo se contiene una fascia. Ustedes lo que ven aquí o lo que perciben que se ve así como transparente, pues no es por la imagen, sino que sí está diseñado por parte del cuerpo, porque contiene una fascia que es lo que hace que el cuerpo se mantenga en orden, y además pues esta fascia es un compartimiento que tiene cada parte del cuerpo. Entonces es parte interesante tenerlo de esta manera. Además de esto vemos las cosas que son azules. Estas cosas azules son venas y arterias que conducen pues la sangre, ya sea de regreso o apenas va saliendo la sangre, el retorno o el ingreso de la sangre. Aquí podemos tener también en cuenta, por ejemplo, todos estos acinos verdes son ganglios linfáticos, que es en pocas palabras el conducto. Si lo ponemos de esta forma en un esquema, podemos tener en cuenta cuando son las venas y arterias. Las arterias son de color azul y las venas color rojo. Podemos ver cómo transportan glóbulos rojos o plaquetas. Estas contienen ciertas moléculas de hierro y oxígeno que van en todo el cuerpo, alrededor de todo el cuerpo, y esto es para beneficiar los músculos, que así lo vemos en este instante. Esto llega al cuerpo para, pues, como si fuera una planta, echarle agua para que se mantenga en estabilidad, y además pues sirve de forma de que el músculo se mantiene activo o vivo.
y esta es la circulación sanguínea. Entonces, es decir, que cuando tenemos esta circulación, lo que vemos, por ejemplo, de esta manera, vámonos a la parte interna del corazón. Si nosotros aquí, yo le voy a colocar, quitar los músculos y los huesos, podemos llegar a lo que es la parte principal de los órganos. Vamos a quitarlos para ver cómo es la regulación. Quitamos el sistema nervioso, partes interesantes, todo lo de las articulaciones, y aquí vemos directamente lo que es pues los pulmones y la circulación completa. Así se ve el cuerpo humano de la circulación. Esta circulación es interesante dado que aquí está el corazón, que tiene una posición no totalmente recta o como se lo imaginan en los dibujitos. Esta posición normalmente es diferente, es así. Esta posición vamos a tener en cuenta al observarlo. Quitamos los pulmones, podemos tener en cuenta que así está colocado el corazón, y el corazón tiene ciertas divisiones que son importantes, dado que con ellas vemos pues el sistema cómo corre internamente, y este es el intercambio que tiene el corazón y la circulación de arteria con vena. Es decir, ustedes respiran, ingresa el aire a los pulmones, y cuando ya esté incidiendo en el aire dentro de los pulmones, podemos nosotros tener un intercambio, ese intercambio de oxígeno y CO2, es decir, entra el oxígeno y liberamos, cuando estamos ya exhalando, liberamos CO2, y esto también en consecuencia de que ya es una circulación completa del cuerpo, pero es parte general. Ahora vamos a colocar completamente todo. Al momento de verlo, así se encuentra el cuerpo general. Luego de ahí vamos a tener en cuenta, vamos a eliminar el músculo, es decir, fíjense todo lo que encuentra en músculos. Hay músculos internos y externos por parte de, aquí vamos a, si desvanecemos vemos más músculos. Esto es porque existen más músculos, que no más tenemos un cierto grupo, sino son varios, internos y externos, en todo el organismo. Al momento de nosotros retirarlo, queda completamente vacío, y esto ya viene siendo lo que es el sistema óseo y las articulaciones. Aquí están, que es el cartílago, también lo que les comentaba la otra vez, y lo que es el sistema del hueso. En esta interpretación pues podemos darnos cuenta la maravilla del cuerpo. Quitamos el sistema linfático, que es lo verde. El sistema linfático, les decía yo, que es lo que sirve para transportar el intercambio de sustancias o bacterias que absorbe el cuerpo y la retiene el sistema linfático. A veces ese sistema linfático falla y generan ciertas infecciones, y esos son los que a veces se remueven porque se acumuló demasiada infección ahí, y pues tienen que removerlos, y son como si fueran tipo quistes, ¿verdad? A partir de esto quitamos o retiramos totalmente el músculo, y vamos a retirar esta parte, los pulmones, que ya los vimos, y lo amarillo es el sistema nervioso, son todos los conductos que tiene, o todos, como si fuera el internet que llega a todo nuestro cuerpo. Al momento de quitarlo, ya tenemos las arterias y las venas. Estas pues son las que dan funcionamiento al cuerpo. Una cosa es el sistema sensorial. Por ejemplo, al quitar todas las arterias, tenemos ciertos músculos y órganos. Quitamos las articulaciones y vamos a quitar el sistema óseo. Vemos cómo es el conducto. Fíjense, aquí ya tenemos en cuenta el músculo de la masticación, y aquí
la faringe o en el conducto, y aquí está el sistema digestivo, los riñones, el páncreas y el hígado, cómo están colocados. Interesante, ¿verdad? Este músculo lo desvanecemos y tiene ciertas etapas. Por ejemplo, aquí el músculo siempre está protegido por fascias, así como se ve en esta imagen, pero además también tiene grasa. Esto es grasa. Al momento de ocultar, bueno, ya estamos viendo el intestino grueso, delgado y el hígado. Y a su vez vamos a quitar todo, ya estamos completos y estamos viendo toda la parte del sistema digestivo, parte del páncreas y la bilis que están aquí alrededor. Todo este sistema es el sistema gastro, el cual nos permite pues digerir el alimento, etc. Al momento de removerlo, pues obviamente que ya, ahora sí que no queda nada y quedan los huesos completamente de esta manera. Esto es la parte importante de lo que es el sistema que nosotros tenemos, porque además de este sistema tenemos el muscular, el sistema digestivo, los riñones, sistema cardíaco, sistema pulmonar, ahí está la tráquea, la faringe, déjame hacer el acercamiento, y asimismo articulaciones y el sistema nervioso, fíjense, ahí está. Entonces, este sistema pues es fascinante, ¿verdad? Porque existe cierta regulación, equilibrio dentro del cuerpo para que todo esto funcione. Por eso somos una pieza divina como tal, porque estamos creados con una forma muy compleja. Entonces, para estudiar más qué es la definición de anatomía y fisiología, la anatomía viene siendo la disección o el corte del cuerpo. Esto lo hacía la práctica personas como Andrés Vesalio. Esta persona es un ilustre del cual ha realizado disecciones, cortes de anatomía y ha creado lo que se le llama The Humani Corporis Fabrica. Él hacía pues dibujos, bocetos, imágenes sobre lo que era el cuerpo, hacía la disección, y esto estamos hablando en los años de 1500. Tan interesante cómo los abría, los colocaba y los dibujaba. Esto que ustedes están viendo, una disección no es tan sencilla, es difícil. Andrés Vesalius tenía una capacidad magnífica para hacer el dibujo, dado que, por ejemplo, esta ilustración nos permite observar. Imagínense en 1500 hacer estas imágenes, pues yo creo que sería algo grandioso. Por ejemplo, en esta imagen tenemos una disección donde está comprometido ciertas áreas musculares, pero podemos ver que para hacer estas disecciones tienen una complejidad. Imagínense, pasó un dibujo, quiere decir que tiene cierto proceso de producción. Por ejemplo, para cuando quieres mantener un cuerpo, lo mantienes en formol, y esto quiere decir que en 1500 cómo le haría para poder hacer estas imágenes o pues llegar a hacer algo parecido. Entonces la anatomía es parte interesante, así como la fisiología, de todo lo que engloba. Hay áreas de la medicina que existen, pero bueno, eso son más quedan para ustedes. Entonces, de cómo se compone el cuerpo humano, aquí es la parte importante. La composición del cuerpo humano viene desde los átomos. Todo aquí es nivel químico y somos átomos al final de cuentas. Estos están considerados con chon. Este viene siendo carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fosfato. Estos son el nivel químico de nuestro cuerpo, pero quiero aclararles que todo esto también está en otras partes, no nomás aquí. Es decir, los planetas y todo lo demás también contiene estos químicos o estos átomos, que en consideración cambian a lo que se fusionan, así como para generalizarlo, y se genera en la molécula del DNA. En la molécula de ADN o DNA es parte
de lo que es nuestra estructura o nuestra codificación. Esa codificación mantiene por parte del DNA o ADN. Y pues así se les conoce las siglas porque es el ácido desoxirribonucleico. Y bueno, este ácido tiene cadenas de unión, las cuales permiten pues manifestarse, ¿verdad? Y unirse y generar un código. Este código se convierte en células, que fue lo que vimos hace ratito. Estas células son, por ejemplo, las células músculo, y que estas se fusionan o se juntan para generar más partes como órganos que son del tejido, generan capas de tejido muscular y se convierten en nivel órganos, que los cuales están aquí colocados. Y aquí estamos al final. Entonces todo esto es relacionado al tema del cuerpo. Como ya les comenté, pues existen huesos, cartílagos y articulaciones, que también tenemos cabello, piel, glándulas, uñas de los pies, que tienen cada cuerpo. Asimismo músculos, tendones, médula espinal, encéfalo, que es el cerebro, sistema circulatorio y aparato respiratorio. Asimismo el sistema que les dije, linfático e inmunitario. Todo esto pues ya lo vimos claramente en la imagen 3D, pero pues es interesante contenerlo. Ya a ustedes se lo dejo lectura. Esto es lo más interesante que deben de saber ustedes: que existen la faringe, glándulas, vesícula biliar, riñón, uretra y de todo lo demás. Pero todo esto está de cierta manera con homeostasis. Quiere decir que para que todo lo que ustedes ven tiene que funcionar, esto es porque existe una homeostasis, hay una regulación de niveles. Si ponemos una tabla o la dibujamos de esta manera aquí en este espacio, podemos obtener, por ejemplo, que hay niveles los cuales tienen que mantenerse. Si por ejemplo el sodio o el potasio se pierden esa regulación, ¿qué pasaría si los niveles son altos o bajos? Entonces el cuerpo podría entrar en shock. Todo eso es muy interesante. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el pH, tenemos un pH de 7.5 normalmente, y eso es lo que mantiene si se baje. Si ese pH se disminuyera o se modificara, podríamos tener estragos en el cuerpo. Todo muy importante. Por eso es muy interesante cómo el cuerpo funciona y cómo está relacionado. Otra de las circunstancias que van a conocer ustedes es esto: la terminología básica. Yo lo que quiero que aprendan es, por ejemplo, que aquí se le conoce como cefálico, cabeza, ¿ok? Ya también tenemos cráneo, facial, y existen el hueso frontal, temporal, orbital, óptico, malar, nasal, todos los que están ahí señalados, pero para mí lo importante es el que conozca que se llama cefálico, y esto se le conoce como tronco, cuello o cervical. Ya lo demás va generalizado. Y antebrazo, pues en su caso, o el braquial. Pero lo más importante viene siendo que existe el tronco, es un cuello cervical y la cefálica. Esto está colocado en una vista anterior, es decir, está mirando con los ojos, hacia nosotros con los ojos. No está de espaldas, como le pueden ustedes manifestar. Entonces, acá está una vista, la que yo comento, que es posterior, y aquí ya se le conoce como superior, más bien miembros superiores y miembros inferiores. ¿Ok? Viene siendo otra vez cefálico, y ya esta región se le conoce como región caudal o región inferior. Otra de las que hay que aprenderse son estos términos. Hay términos que son superiores, inferiores, anteriores, posteriores, etcétera, que eso lo pueden ustedes ver y leer, que es lo más importante que deben aprenderse ustedes, porque son los términos de dirección.
Entonces estos términos, por ejemplo, el inferior, aquí está el inferior, quiere decir que este es inferior y superior, todo esto. Luego tenemos lo medial, esto es medial, y luego tenemos los laterales, que son estos laterales. A partir de esto tenemos, cuando estamos viendo directamente un brazo, por ejemplo, o una extremidad superior, que así se le debe manifestar, tenemos una parte que es la distal, que siendo esta, y la proximal. Para que ustedes sepan que cuando digo yo, así es que se encuentra en la extremidad superior, en la parte distal, en las falanges tales. Bueno, ya sabemos que es en la parte señalada de aquí. Entonces es importante tener en cuenta eso. Aquí como se constituye, tenemos los huesos, los músculos, un esófago, como les mostré, el sistema, ¿verdad? Ese es el tronco, como quien dice. Y luego tenemos otro plano, que es estos son los cortes más interesantes. Tenemos un plano frontal, un plano parasagital, un transversal, un medio sagital y un plano oblicuo. Entonces, de estos son el beneficio para los cortes. Entonces aquí están. Tenemos un plano transversal en esta parte, posterior y anterior. Cómo se ve un corte transversal, cómo se ve un corte frontal, un corte medio sagital, está partido por la mitad. ¿Ok? Para fines de investigación técnica, ustedes deben de conocer que existe una cavidad craneal, conductos vertebrales, una cavidad torácica y una abdominal o pelvis. Esto por las circunstancias de tener a lo mejor un impacto de bala, puede ser en la cavidad craneal o en la cavidad torácica o en la abdominal o en la pélvica. Por eso te lo dice, cavidad craneal está formada por huesos y cráneos que contienen el encéfalo, o sea, decir, el cerebro. Así pues van a generalizarse cada una de ellas. Pero lo importante es que se conozcan cuáles son las cavidades y ustedes las pueden leer. Porque cada cavidad tiene ciertas funciones. Por ejemplo, este es un plano de un corte transversal de la cavidad torácica. Como vemos que están por ejemplo, los pulmones, las arterias y las venas, las cuales están directamente en la función de la respiración del cuerpo y en el intercambio de oxigenación o gaseoso, como le quieran decir. Otras de las regiones que hay que conocer son estas. Son regiones, por ejemplo, que están en lo que es el abdomen, que es la región umbilical, el hipogastro y epigastro. ¿Por qué? Aquí está muy sencillo la nomenclatura. Epi es antes, hipo bajo, para que ustedes lo conozcan con más sencillez. Y estos son los flancos, derecho e izquierdo, la fosa ilíaca, derecha e izquierda. Estas son las regiones que el cuerpo tiene cuando quiere señalar dónde está la lesión o qué podemos encontrar de especificaciones. Por eso es, por ejemplo, las regiones hipogástricas, epigástricas, los flancos. ¿En qué cuadrante? Ya podríamos decir que cuadrante superior derecho o izquierdo. Es otra de las formas que hacemos referencia a los lugares. Cuadrante superior derecho, cuadrante izquierdo. Esto es como si fuera una avenida. Es decir, ¿para dónde vas? Bueno, tienes que dar la calle, luego la dirección, luego la calle, luego la colonia y el municipio. Así es lo mismo con el cuerpo, para poder darle una perspectiva diferente. Sepan ustedes que el cuerpo está organizado con moléculas. Estas moléculas o átomos pues son protones y neutrones y electrones que están sujetos a nuestro cuerpo, que están en conjunta unión y vibración. Entonces, cada átomo de nuestro cuerpo, ya les dijimos que era chon, entonces aquí está hidrógeno, carbono, nitrógeno, sodio, cloro, potasio, oxígeno y yodo. Son los que tenemos en nuestro cuerpo. Y cada uno tiene cierta pues relación dentro de nuestro organismo. Es decir, en nuestro organismo, si colocáramos un espacio
De esta manera podríamos tener en cuenta que son como moléculas que estoy dibujando en este instante. Voy a hacer un acercamiento. A ver, un segundo. Si colocamos en este instante como si fuera una cavidad, imaginemos que este pedazo de nuestro cuerpo, estas moléculas que estamos mostrando son como estos puntitos. Entonces, a diferencia de que dependen que todo esté regulado de forma adecuada. De ejemplo, si tenemos sodio, el sodio tiene que estar regulado en nuestro cuerpo, dado a que si esta regulación no está correcta, pues hay una como deficiencia o caída de nuestro cuerpo. Por eso hay que tener regulación, que se le conoce como la homeostasis. Entonces tenemos ciertas fórmulas de hidrógeno, moléculas que están en fusión o están fusionadas para poder colaborar dentro de nuestro organismo. Pero así nomás lo dejo porque después de conocer un poco de los átomos, hacemos un zoom. Digo, ya no hacemos el zoom, como que nos alejamos un poco y aquí ya llegamos a la célula. Tenemos un tipo de célula, un procariota y eucariota. La de nosotros es eucariota, dado a que tenemos un complejo dentro de ese sistema celular. No es lo mismo la procariota, que es más primitiva. Es decir, ¿qué contiene la célula? Contiene muchas cosas, pero lo más importante es que tiene un núcleo o una cierta parte que hace que funcione todo. Este núcleo, además de ello, tiene un citoplasma recubierto que vive es como si fuera un mundo dentro del cuerpo. Esta organización está de esta manera. Es una barrera. Y esta barrera, como la ven aquí, es para que los nutrientes que están en la parte exterior del citosol puedan entrar al cuerpo, o bueno, más bien a la célula, y esta célula pues pueda adoptar ciertos comportamientos o ciertas regulaciones. Si ponemos de manera, imagínense que esto viene siendo como lo que vimos hace ratito, complejos de células, así vamos a verlo, y que teníamos aquí los agujeritos. Este complejo de células es esto, una célula la cual pues tiene ciertos cubiertos, ciertas partes que están constituidas con grasa, con agua, y son pues parte importante para que funcione nuestro organismo. Pero para que funcione nuestro organismo de forma adecuada tenemos membranas. Estas membranas que les comenté tienen ciertos canales, los cuales transportan cada cosa. Así se los pongo como general, solamente para que lo conozcan. Es decir, si nosotros tenemos este canal, cuando nosotros nos inyectamos algún, por ejemplo, un diclofenaco, la molécula de diclofenaco, que es para el dolor, viaja y se entra por este transporte, se transforma y ya sucede lo que tenga que suceder. Son los fármacos, en cada membrana así es el comportamiento. Es decir, que esa membrana viaja y entra al músculo y lo hace que se relaje el dolor. Es decir, tenemos una molécula de gran tamaño que viaja y se adentra directamente a un difusor, y este es el que va a absorber el fármaco, y lo que va a pasar es que se libere. Por ejemplo, en una célula es como, por ejemplo, aquí es un sistema nervioso, se llama potencial de acción. Estos están con moléculas del dolor, y estas viajan a través de aquí para darles el receptor, y ese viaja por parte del sistema nervioso al receptor donde te va a doler. Entonces, cuando uno se alimenta, por ejemplo, de un medicamento, el medicamento lo que hace es bloquear estos receptores para que no se propague, no se dispersen, y así se te quite el dolor. Aquí podemos ver un corte transversal del núcleo, así se ven, para que lo conozcan. Y pues esas células pues son parte importante de donde vienen, miren, aquí está. Pero pues para que sepan que es nuestra célula eucariota, que tiene ciertos enlaces de ADN, los cuales contienen el cromosomas y la división celular.
Y esto para cultura general, pues nuestro DNA son cadenas, las cuales son grupos fosfatos, las que están unidas por enlaces de puentes de hidrógeno, que están de esta manera. Vamos a colocarlos aquí. Estos son los puentes de hidrógeno, los que están aquí, estos negritos, y están contenidos por estos, que son adenina, guanina, timina y citosina, que son las partes interesantes de la unión. Entonces todo esto es el DNA y de aquí se multiplica, salen dos cadenas para la replicación del DNA. Es decir, esa replicación sucede, por ejemplo, cuando una célula se va a multiplicar. Por ejemplo, aquí está la célula y lo que va a suceder es que se replique de esta manera hasta llegar a esta fase de multiplicación. Y cuando un complejo, por ejemplo, una célula espermatozoide y un ovocito interactúan, lo que va a pasar es que inicia esta etapa al momento de dividirse y se hacen diferentes células. Pero esta replicación es diferente dado que existe una entrega de cromosomas. Pero al final de cuentas, pues todo es una división. Y gracias a esas divisiones celulares del DNA se pueden crear estos tipos de células. Si no tuviéramos esa replicación, no se podría crear esto. Por eso, ¿qué pasa, por ejemplo, en las células de la piel? Donde el cuerpo, ustedes van a la playa y se mantienen mucho tiempo en el sol y la piel se desquebraja. Es decir, se me escarapeló. Es porque el DNA se rompe dentro de las células y las mismas células entran en apoptosis. Es decir, esta célula se muere y por eso se empieza a caer la piel, porque es pérdida de las células que están muriendo. Pero como la replicación en la piel es muy rápida, porque sepan ustedes que todos los días estamos mudando piel, no crean que no. Asimismo, folículos pilosos, que son los pelos, también todos los días estamos secretando nuevas células y piel. Cuando hay deficiencias, cuando hay cáncer, por ejemplo, que la célula se vuelve loca y se convierte en cáncer. Pero en general, la célula debe replicarse de forma adecuada para poder tener pues ese ciclo de forma regular. Por ejemplo, les presento la piel. Así, este es un pedacito de lo que tenemos la piel. Yo lo que les decía, que estas células son las que se van desprendiendo, son las que se van descomponiendo, dado que el sol entra e interactúa con los fotones y hacen que el ADN se rompa y las cadenas de ADN se desaparezcan. Es parte interesante, por eso les decía yo, cómo las células, pero todos los días perdemos células, eso es normal. Entonces, pues esto es la parte importante de lo que hemos estudiado sobre la anatomía y lo que debemos de ver las partes generales. Cualquier duda o comentario, háganmelo saber por WhatsApp y aquí estamos para escucharlos. Muchas gracias.